Las orquestas de garaje, como la Orquesta de los Hermanos Beleño, la Góngora, el Combo Zapata, la Orquesta Armonía, la Orquesta de Rafael Bolaños, la Sonora Juventud, que interpretaba las canciones de la Sonora Matancera y eran los temas favoritos de Wilson. Él se dedicaba a imitar a Bienvenido Granda, a Daniel Santos, eran como sus referentes. Él no tuvo formación académica musical ni fue a un conservatorio, pero digamos que su taller era imitarlos a ellos, la calle. Empezó bailando, bailaba en el centro de Cali. Desde allí por la carrera octava se llega hasta Juanchito y él se caminaba todos estos griles, hacía su show y con eso llevaba algo para colaborarle a doña Esneda, que le tocó quedarse solita con el peso de 3 hijos. También creo que lo influenció su barrio, sus amigos. Ellos hacían un jueguito que le llamaban encender el radio. Encender el radio. Cuéntanos, Andrea, ¿qué es eso de encender el radio? ¿Cuál crees tú que fue lo que más impactó a Wilson para que él decidiera irse por el camino de la música y no por el camino del fútbol, en el que de pronto fue un poquito más disciplinado o tenía opciones claras para llegar? Con la música no, pero se decidió por la música. ¿Qué encontraste? Bueno, no creas que estoy evadiendo tu pregunta, voy a llegar allá, pero me pareció muy importante que mencionaras que el libro arranca desde la historia de su mamá. Y intenté hacerlo lo más detallada posible porque es una historia inspiradora realmente y porque quería mostrar que un artista no se hace en el momento en el que se monta un escenario e interpreta una canción. Eso viene desde mucho antes, incluso cosas que él mismo no conocía. Entonces, Wilson venía de unos papás migrantes del Pacífico colombiano hacia la ciudad de Cali en los años 50, que era una ciudad industrial. El barrio en el que creció era un barrio donde estaban las fábricas más grandes que había en el país en ese momento, y su mamá era una mujer humilde que se dedicaba a lavar uniformes de las personas de estas fábricas. Entonces Wilson, por ser el hermano mayor, le tocó ser el hombre de la casa y respaldar a su mamá y atender a sus hermanos y llevar la comida a la casa también desde muy chiquito, y todo eso lo fue permeando de una realidad social de la que la salsa no es ajena. Entonces tiene todo el sentido del mundo que ya más entrada a la adolescencia, a los 14, 15 años, Wilson se decantara por este ritmo que además estaba tomándose las calles de Cali, toda la costa pacífico en ese momento, y se apersonara de él, lo volviera propio y lo sintiera tan cerca, porque además narraba de una realidad que él sentía: el desarraigo, la soledad, el rechazo, la discriminación, sí, un montón de temas que la salsa, sobre todo la salsa hecha en los años 50, tocaba, ¿cierto? Entonces, bueno, de ahí viene un origen, y ahí respondo parte de tu pregunta. Quise meter mucho en ese contexto sociocultural. Yo lo defino como que Wilson es una mezcla de biopsicosocio-espiritual. Claro, está conformado por lo que él es, por lo que él piensa, pero además por lo que él vivió y por lo que se vivió a su alrededor. Y intenté de alguna forma que quedara representada una fotografía de lo que era la realidad de la ciudad de Cali, del país en general, en los años 60, 70 y 80, que fue el inicio y el auge de la carrera de Wilson Manyoma. Tranquila. Lo lograste, lo lograste. Usted puede revisar la historia de Colombia desde la música, década de los 70, 60, 70 y 80. Tiene datos claves allí que nada tienen que ver con música, pero parten de ese contexto. Bueno, de Cali, Wilson Manyoma
Él estuvo escuchando los ensayos de esas orquestas en la Comuna 8 y el primero que le dio la oportunidad fue el señor William Knight y los mineros del ritmo. Allí estuvo 5 días en una caseta frente al Estadio Pascual Guerrero. Su mamá no estaba muy convencida de esa vida nocturna, pero no se opuso. No se opuso porque Wilson era un alma libre que varias veces se fue de la casa. En una ocasión fue a dar a Buenaventura y así como el Joe estuvo allá en la zona de tolerancia, en el Par La Pilota, bailando en ese ambiente de prostitutas, tragos, drogas, siendo un niño todavía. ¿Cómo saltó Wilson de los mineros o de Cali a Medellín a presentarse con Fruco y a ser parte de los Tesos? Bueno, Wilson además venía de una familia, los chocuanos en general se reconocen por el sabor, por la unión familiar con familias muy grandes, con orquestas y demás. Y como lo mencionaste hace un rato, en este barrio había muchas orquestas, muchas de ellas familiares, y bueno, su mamá frecuentaba por alguna familiaridad con una hermana, una cuñada, algo así, una fiesta en particular que era muy frecuente en el barrio, y ahí tocaban el señor William Knight y los mineros del ritmo, que venían del Bagre, Antioquia, un municipio que hoy en día tiene una situación muy complicada. Yo no me quiero imaginar cómo era hace 50 años. Era casi imposible llegar a esta población minera y también muy olvidada por el Estado. Pero bueno, el señor viajaba hasta Cali con su orquesta, que era él, sus hijos, sus hermanos. Era también una orquesta muy familiar. Viajaban a Cali en época de feria de Cali y allí se conocían. Y bueno, Wilson me cuenta que él era muy necio, entonces donde había una orquesta él no se quedaba abajo bailando, sino que él subía y neciaba los micrófonos y neciaba las congas y neciaba los instrumentos y nadie nunca le dijo nada. Entonces él ayudaba como a cargar las cosas y estaba siempre muy pendiente de los músicos. Le llamaba mucho la atención como toda ese performance que se monta en un escenario. Y bueno, a los 15 años más o menos, el señor William Knight se dio cuenta de las virtudes que tenía Wilson, del talento nato que tenía con su voz y bueno, le ofreció a su mamá: yo me hago cargo de él, yo me lo llevo, él va a estudiar, va a trabajar, le va a mandar plata y además va a cantar. Doña Esneda, repito, era una mujer sola, era su hijo mayor, era el único apoyo que tenía y eso era como una solución un poco para la situación económica de su familia. Sin embargo, yo siento que esto le sirvió a Wilson de entrenamiento, pues su primera y única entrenamiento musical realmente, porque nunca fue a una escuela, nunca tuvo una formación académica con respecto a la música. Entonces él vuelve 2 años, 3 años después del Bagre, Antioquia, y le queda esta inquietud. Entonces empieza a colarse en las fiestas del barrio, en las orquestas, y le decía como: déjame tocar, déjame cantar, y así se fue haciendo un poco la fama de un muchacho por ahí que cantaba. Él no tenía ninguna aspiración, él quería ser futbolista, de hecho jugaba y entrenaba muchísimo al fútbol, pero era como por compartir con sus amigos. Como mencionaste ahorita, Wilson compartía mucho él me decía que con los píbaros del barrio, y le daban monedas por cantar y eso le llamaban prender el radio. Entonces como que le jalaban la oreja y él arrancaba a cantar. Me dice que inició cantando las canciones de Daniel Santos, de la Sonora Matancera. Le gusta mucho el bolero, se identifica mucho con sus letras. Y bueno, ahí arrancó como toda esa inquietud.
y de ahí eventualmente a una de las orquestas más importantes que había en Cali en ese momento, una de las primeras orquestas colombianas que grabó un disco de música plantillana que fue Peregoyo y su combo Bacaná, y había otra orquesta que se me va el nombre ahorita, pero ahí estaba Piper Pimienta, que además ya era un hombre adulto y con mucha presencia en la escena salsera en Cali, cuando Wilson era muy joven, y Wilson me dice que él lo veía en estas fiestas y en estas orquestas y de alguna forma lo invitaba. Y así se fue dando a conocer y así llegó a estar en orquestas como la Sonora Juventud, que fue la primera orquesta en la que estuvo de manera, digamos, profesional. Como nadie usa teléfono, lo instalé. Sí, fue así que en una discoteca, un grill que quedaba frente al sitio donde su mamá llegaba cargado de ropa, en una ocasión Piper Pimienta no asistió a la presentación y le dieron la oportunidad a Wilson Mayoma. Y allí surgió la recomendación que le hicieron para presentarse con Fruco y sus Tesos. En la misma fecha en que él se presentó, tenía cita para ir a debutar con el Millonarios. Y los hermanos le dijeron: andate para Medellín, que ya te presentás, si pasas bien, y si no, después vas y probas al Millonarios. Pero la oportunidad con Fruco es ahora o no es. En esa ocasión Wilson vino a Medellín. Inmediatamente Fruco le dijo: a ver, cántate algo, y él salió con esta canción que vamos a escuchar, composición de él mismo. Se le hizo a una dama que le rompió el corazón, historia de la cual él no le gustaba hablar, no ampliaba la información, decía que le tenía miedo a los hermanos de la dama. Listo. Y hasta ahora, pues, 50 años después, nunca contó quién era la señora. La canción se llama Tú Sufrirás. Fruco quedó encantado, dijo esta voz gruesa, clara: este es el Ismael Rivera de Colombia. Esa noche Fruco no durmió, se quedó en el estudio haciendo arreglos, y el día siguiente, cuando llegó Wilson, de una vez le dijo: coja el micrófono, hermano, vamos a grabar. Entonces él entró pisando duro. ¿Quién audiciona con un tema de su propia autoría es bien recibido y al día siguiente ya la está grabando? Creo que solo Wilson Mayoma pudo contar esa historia. Escuchemos un fragmento de Tú Sufrirás. Soy sincero, tú no lo fuiste, has traicionado mi corazón, por eso ahora yo te castigo, sigue tu rumbo, no soy tu amigo. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón, oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Te fuiste y me dejaste sufriendo ese cruel dolor. Para mí eso es lo mismo, me buscaré un nuevo amor, corazón. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Oye, qué tristes son los desengaños al corazón. Mira mi son. Y con ustedes, el pianista que tiene la cara de sí, señor. Eso que dice allí Wilson
Y con ustedes, el pianista que tiene la cara de... Sí, señor. Son expresiones que él sacaba como un ritual en pleno estudio de grabación. Era algo que le permitía liberarse de sus nervios y conectarse con la música. En todas las canciones hay un estribillo que le salió así y luego los editores decidían dejarlo. Era porque era su sello personal y sonaba rico. ¿De dónde salió este insulto que él pretendía hacerle a Fruco? ¿Recuerdas? Sí, es una historia de iniciación, es una historia muy cómica y sí, lo que dices es cierto. Wilson tenía este sello personal, esta característica que en todas sus canciones le salía natural y era algo muy apetecido, algo que tienen los soneros y hay muy pocos en Colombia. Y bueno, esta historia particular donde él le hace como un guiño al pianista, está hablando de Julio Ernesto Estrada Fruco, que era el director, o es el director de la orquesta Fruco y sus Tesos, y como por jugarle una broma a los nuevos integrantes, les hacía alguna travesura y bueno, con Wilson se lo llevó en una moto hasta una loma muy alta en la parte de atrás del aeropuerto Olaya-Herrera en Medellín. Y allá lo dejó y lo bajó y se fue y en esa parte aterrizan los aviones y se llenó de tierra y bueno, Wilson dice que él era muy pintoso, le gustaba mucho aparentar, estar impecable, que la ropa combinara, siempre fue muy atento a eso y esta broma le molestó mucho, entonces quiso dejar ese guiño ahí y bueno, es una anécdota de muchas otras que están como dentro de las canciones. Bueno, también es interesante la historia de esta otra canción que es considerada como una de las más importantes en la salsa que se hizo en los años 70 y 80 y es El Preso. El Preso es una composición de Álvaro Velázquez Balcázar. Álvaro falleció en 2014. Cuando Andrea quiso hacer su investigación, pues él ya no estaba. Y a través de Sergio, fue el apellido de Sergio Archibald, consiguió una copia del libro que Álvaro dejó, que se llama El Preso, la canción de mi vida. Aquí él cuenta cómo surgió esta composición. Él era percusionista y andaban de gira por Norteamérica. En una discoteca, un grupo de paisas se le arrimaron, pues querían brindarle un trago y le preguntaron por un caballero llamado Gustavo Adolfo Gómez. Álvaro le dijo: Gustavo, conozco muchos. Hablando, llegaron a la conclusión que Gustavo había sido compañero de estudio de Álvaro y le cuentan que este hombre estaba preso. Álvaro, en su sensibilidad, quedó muy conmovido, le quedó tarareando eso en el corazón. Y en estas giras, las orquestas acostumbraban en la espera en los aeropuertos a hacer dibujos en servilletas, en papelitos, y los demás tenían que adivinar qué era lo que estaba dibujando. Entonces Álvaro dibujó un cuadrado, preguntó: ¿qué es esto? Un cuadrado. Lo proyectó, hizo un cubo, volvió y preguntó: ¿qué es esto? Un cubo. Y luego dibujó un muñequito sentado en la esquina. Se acabó el juego. Nadie adivinó de qué se trataba, nadie le dio. Pero entonces de allí, de esa dinámica, salió el primer verso de la canción. En el mundo en que yo vivo siempre hay 4 esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrellas. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Maravillosa composición y de lo que salió. Escuchemos un pedacito también del Preso. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson
repetimos y bailamos todos al final. Es riquísima, es riquísima. Esa expresión de entrada, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Gorgona, tampoco estaba en el libreto, no estaba escrito. Él entró de una con su sello personal. Esto fue grabado el 26 de febrero de 1975 para Discos Fuentes. Me ibas a decir algo del preso, ¿cierto? No, hay muchas historias alrededor del preso, no solo la composición poética que hizo Álvaro Velázquez, quien además no era compositor, simplemente le quedó sonando esta idea en la cabeza y bueno, hizo esta pieza increíble que además estaba pensada para ser vallenato, pero bueno, no pudo ser un vallenato. En Codiscos, que era la casa disquera de Álvaro Velázquez Balcázar, le dijeron: aquí no tenemos espacio para esta canción, pues no la entiendo, no sé. Él se fue con esta misma canción para Discos Fuentes y inicialmente se le ofreció a Piper Pimienta, que estaba grabando su disco en ese momento con los Latin Brothers. Y Piper también se la rechazó, le dijo como: hermanito, ¿usted qué le dijo que usted escribe? No puedo cantar una canción. Pero bueno, el visionario...